Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles de la semana 27 del tiempo ordinario, queridos hermanos. 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Según la tradición, la Virgen María se le apareció a Santo Domingo de Guzmán en el año 1208, en una capilla de un monasterio en Francia, con un rosario en las manos, enseñándole a rezarlo, y se lo entregó para que lo promoviera. Con el tiempo se fue difundiendo el rezo del rosario para contemplar los misterios de Cristo bajo el amparo de su Santísima Madre. Aunque no nos han llegado documentos fehacientes de que Domingo fundara el rosario, sí sabemos que recitaba repetidas veces la salutación angélica, es decir, el Ave María, mientras contemplaba los misterios de la redención. Pocos años después de su muerte, Humberto de Romans, uno de sus primeros sucesores al frente de la orden dominica, escribía para orientar la espiritualidad de los novicios que querían identificarse con el espíritu de la orden. El novicio medite y considere con devoción los beneficios de Dios, la encarnación, el nacimiento, la pasión y los otros misterios, y después diga el Padre Nuestro y el Ave María. Será hasta el siglo XV que el dominico Alano de Roche le dio la forma que tiene hoy el rosario y propagó su devoción, especialmente por medio de las cofradías del rosario. El rosario se ha considerado patrimonio de la orden de los predicadores o padres dominicos, hasta que un papa dominico, San Pío V, lo extendió a toda la Iglesia con la estructura actual. El mismo Papa dominicano instituye la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, luego llamada Fiesta de la Virgen del Rosario, para agradecer la intercesión de la Virgen en la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Finalmente, no olvidemos que a las tres partes conocidas del Santo Rosario, misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, el Papa Juan Pablo II agregó el año 2002 los misterios llamados luminosos. Hoy son 4 partes las que tenemos que rezar del Santísimo Rosario, y no solo 3. Y estas 4 partes, podríamos decir, resumen perfectamente los misterios de Cristo, siempre al amparo de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Las lecturas que hoy meditamos son las que corresponden a este miércoles de la feria. Sigue Pablo contando en la primera lectura de la carta a los Gálatas el itinerario de su conversión personal, desde el judaísmo convencido a la fe cristiana y al ministerio apostólico. Lo hace, y lo veíamos ayer, para defender la legitimidad del evangelio que ha predicado a los Gálatas. El que salva es Cristo Jesús, y hay que considerar caducada la ley de Moisés. Él había subido a Jerusalén a exponer su evangelio a los apóstoles, y lo dice por si acaso sus afanes eran vanos. Pero todos vieron claro que Dios había llamado a Pablo a ser apóstol de los gentiles, como a Pedro el de los judíos, y así extendieron la mano en señal de solidaridad. La consigna de apertura universal es la que nos repite también el Salmo 116, el más breve del Salterio, por cierto, y que tiene un tinte claramente misionero. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Pablo hoy nos cuenta el famoso episodio de Antioquía, en que tuvo que enfrentarse nada menos que a Pedro, y en el que estaba en juego el mismo problema que ahora pareciera se está viviendo en Galacia.
En Antioquía se había formado un estilo de vida más abierto y universal que en Jerusalén, un estilo que cuando llegó de visita probó y asumió también Pedro, que aceptó tranquilamente comer con judíos procedentes del paganismo. Pero al llegar ciertos individuos de Jerusalén en plan de inspectores, cambió de conducta y evitó juntarse con los paganos convertidos. Esto nos puede parecer extraño, pero la sensibilidad de los judíos era muy meticulosa en esto. Para Pablo esto era una simulación que no cuadraba con la verdad del Evangelio y se lamenta de que Pedro arrastrara con su ejemplo a Bernabé y a otros. Ya recordamos cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles se resolvió en principio la cuestión en Jerusalén, donde los apóstoles junto con Pablo y Bernabé y la comunidad llegaron a un acuerdo muy abierto y universalista. Uno puede dudar de si Pedro había cometido esta grave falta de incoherencia. ¿Fue cobarde por miedo a los emisarios de Santiago? ¿Se le puede tildar de hipocresía? ¿O su cambio de actitud fue motivado por la prudencia pastoral y por una cierta flexibilidad pedagógica para no provocar innecesariamente a nadie? Los que venían de Jerusalén no estaban preparados para asumir la sensibilidad universalista que en Antioquía reinaba tan espontáneamente. Lo cierto es que Pablo le plantó cara, y Pedro no parece haber reaccionado. Pedro, dentro de su carácter primario, también fue humilde, y se dejó interpelar muchas veces por el mismo Jesús y luego por la comunidad, cuando él ya había tomado la decisión de bautizar a la familia del centurión Cornelio. En cada época, la iglesia pasa por situaciones parecidas. Puede ser, por ejemplo, la tensión entre unas mentalidades que acentúan más la fidelidad a los valores tradicionales y otras que buscan una mayor apertura a nuevos métodos y más sintonía con el mundo. Las decisiones no suelen ser nada fáciles. En el texto de Lucas, ahora estamos en el capítulo 11. Son apenas 4 versículos los que hemos escuchado. Seguimos en el camino de Jesús a Jerusalén, donde también se va describiendo el camino de sus seguidores en su vida de fe. Ayer la invitación era a la escucha de la palabra, tal y como María. Hoy y mañana más bien será la importancia de la oración. El Padre Nuestro del Evangelio de Lucas es menos desarrollado que el de Mateo. Contiene 2 peticiones referentes a Dios: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo añade, hágase tu voluntad. Y hay 3 peticiones para nosotros: danos el pan, perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en la tentación. Mateo añade, mas líbranos del mal. Los especialistas dicen que es más fácil pensar que Mateo añadió matices que no que Lucas los haya suprimido, y por tanto la versión de Lucas es considerada por muchos como la más cercana a lo que dijo Jesús. Todavía hoy podemos encontrar la versión del siglo I de la llamada Didache, que añade una doxología final que usamos, por supuesto, en la conclusión del Padre Nuestro en misa. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. No importan mucho las diferencias en el texto. Nosotros rezamos la forma eclesial, que es la que la Iglesia ha creído más conveniente poner en labios de sus fieles, teniendo en cuenta la de las otras confesiones cristianas y también la traducción que más ayude a rezar en común a todos los que utilizan la misma lengua. A Jesús le pidieron que les enseñara a rezar porque le vieron rezando a Él. Es el mejor modelo. Él, que se dedicaba continuamente a evangelizar y atender a las personas, pero que también oraba con una actitud filial de comunión con el Padre. Nosotros rezamos muchas veces el Padre Nuestro y por eso tiene el peligro de que la rutina no nos permita sacarle todo el gusto espiritual que merece. Es la más importante de las oraciones que decimos, es la que nos enseñó el mismo Jesús. Hoy haríamos bien en decir el Padre Nuestro por nuestra cuenta, despacio, saboreándolo. Por ejemplo, después de la comunión, creyendo lo que decimos. Las demás oraciones son glosas, comentarios, no tan importantes como esta.
A los hijos de una familia, a los niños de la catequesis, les tenemos que iniciar con la oración, pero sobre todo orando con ellos, no tanto mandándoles que recen. Si quisiéramos profundizar más sobre la oración del Señor, podemos ir al Catecismo de la Iglesia en los números 2759 al 2865. Allí la Iglesia nos presenta esta oración como corazón de las Sagradas Escrituras, como oración del Señor y oración de la Iglesia, y hasta como resumen de todo el Evangelio. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.